Buenas noches. Quería deciros que yo tengo una máxima que es que un día se me ocurrió, que es que hay que saber alabar la virginidad de María sin poner en duda la virilidad de San José. Es decir, que hay que conservar siempre un cierto equilibrio. Y en estos casos que uno admira tanto al conferenciante, pues es un lío. Porque esto se está grabando, lo van a escuchar otros conferenciantes y dirán, uy, pues tú no estuviste tan cariñoso conmigo como con el conferenciante de tal día. Tal. Y entonces, eso, hoy tengo que ser equilibrado, tengo que procurar, pero no puedo dejar de tener la gran admiración que tengo por Juan Carlos Tarro. Seguro que me echas demasiadas flores. Bueno, yo me llamo Ramos. Es que me ha dicho que le voy a echar flores. Digo, no, Ramos es el nombre más adecuado puestos a echar flores. Bueno, entonces lo que quería deciros es que es, como todos sabéis, es un prestigioso arquitecto, muy conocido y reconocido por sus trabajos en el campo de los jardines, del paisaje y de todos estos campos que creo que no son muchos los que saben de estas cosas. Yo, para empezar, es el único que conozco, con su esposa que sabe también mucho de esto, que sabe y lo sabe contar, sabe decirlo, además de saber. Ha sido profesor de dibujo del jardín hasta el 2015 en la Escuela del Castillo de Batres y de la Universidad Camilo José Cela. Y ha tenido siempre una generosidad especial con nosotros, que le agradecemos, porque nos ha traído aquí una serie de trabajos simbólicos de los jardines que nos han dejado verdaderamente extasiados, porque realmente unas veces ni teníamos ni idea de que existía ese jardín, y lo tenemos a lo mejor en España, y otras veces, aun sabiéndolo y habiendo estado allí, no habíamos sido capaces de digerir la cantidad de símbolos que había allí y de interpretarlos. Y ya por fin los hemos interpretado, y eso tenemos que agradecérselo. Hemos tenido el Renacimiento, Versalles, Quinta Regaleira, Pasatempo en Betanzos, Jardines de la Isla y del Príncipe de Aranjuez, Villalante, Villa del Este, de Florencia, etc. Así que tenemos muchas gratitudes con este conferenciante que tenemos hoy. Y esto ha sido pues, un gozo para nosotros en cada ocasión. Hemos salido encantados de lo que hemos escuchado, y además hemos salido enriquecidos además intelectualmente, que eso es muy importante, porque hemos tenido la fortuna de escucharle y de empezar a entender ese mundo de la simbología, que no es fácil de detectar y de explicar. Y hoy tenemos aquí para ilustrarnos sobre el jardín, en este caso hispano-musulmán. Y el próximo jueves 25, a la misma hora, pues también nos hablará de la Alhambra, con el que ha puesto un subtítulo que es muy sugestivo, como es "El paraíso está aquí". Por lo tanto, si no os perdáis el paraíso, si queréis ver el paraíso, venid y volved el próximo jueves. Pues sin más, recibamos a José Carlos Tarroba con el aplauso que se merece de bienvenida. Bueno, pues yo creo que caras conocidas de otras veces, con lo cual ya sabéis un poco la línea que estoy llevando con las conferencias estas de jardín. Si desde el inicio hemos venido haciendo hincapié cómo el jardín en algunas ocasiones constituye una metáfora de la edad de oro a la que el ser humano quiere regresar. Es esta una nostalgia transformada en promesa de un lugar de deleite y descanso eterno para los justos, que repetidamente, a través de distintas épocas y civilizaciones, el hombre ha perseguido para restablecer la situación paradisíaca perdida en los tiempos ancestrales. Todo se trata de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. En el mundo islámico, la imagen coránica del paraíso de los justos está relatada en diferentes suras del Corán. Habrá para ellos jardines que correrán por debajo de ellos ríos de sus frutos como alimentos. Habrá consortes purificadas
Ellos y sus esposas estarán en sombra sobre troncos recostados. Se emblaza del jardín que está prometido, en él ríos de agua sin corrupción y ríos de leche y ríos de vino, una delicia para los bebedores, y ríos de miel clara y mansiones buenas en los jardines del Edén. Existe un debate sobre si la imagen del paraíso desarrollada en el Corán es de origen persa, cristiano o judío. En cualquier caso, dichas imágenes procedentes de diversos orígenes se conjugaron plasmando su influencia en los jardines y fuentes construidos por las diferentes dinastías. Gana primacía la influencia persa, pero no puede negarse la inclusión de ecos judíos, cristianos, romanos e incluso árabes preislámicos, dando eso lugar a una sorprendente unidad estética desde Al-Ándalus a la India, que solo puede explicarse como resultado de la suma de conceptos subyacentes. La tradición judía va a aportar al jardín islámico aquellas referencias que surgen de la Biblia, y precisamente dentro del Génesis debemos la descripción del paraíso judío-cristiano. Yahvé plantó el jardín del Edén e hizo crecer todo árbol placentero a la vista y bueno como alimento. También plantó en él el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. El río primordial que brota en el Edén se divide posteriormente en 4. También queda descrito el jardín del paraíso en algunas leyendas judías islamizadas relativas al rey Salomón. A él se le atribuye un jardín de oro con reproducciones de todos los árboles conocidos, en el que Yahvé, haciendo un milagro, permitió que dieran sus frutos verdaderos. Cuando Salomón recibió a la reina de Saba, creó específicamente para recibirla un pavimento de cristal que semejaba agua. La reina, sorprendida, levantó su túnica para caminar sobre lo que creyó que era un estanque. Este piso de cristal será posteriormente la inspiración de los estanques, pavimentos y láminas de agua que vamos a ver en el jardín islámico. Hay también que referirse al famoso mar de bronce, una fuente sostenida por 12 estatuas de toros que se encontraba en la entrada del Templo de Salomón de Jerusalén. De la tradición cristiana, el paraíso coránico fue influido a través de las descripciones de San Efrén, un monje sirio del siglo IV que escribió los himnos del paraíso, mostrando un jardín de deleites terrenales muy semejante al que posteriormente aparecerá en el Corán. Sus aguas de manantial están saturadas de perfumes. Ahí hay árboles que producen los frutos de diferentes mieses. Brotan magníficas fuentes de vino, leche, miel y mantequilla. Allí he visto las tiendas de los justos rodeadas por ungüentos aromáticos coronados de flores y frutos. Ellos están sentados a la mesa, a la sombra de los árboles, en una atmósfera clara. Las flores están a sus pies, los frutos penden sobre sus cabezas. Aquellos que han sido privados del vino hasta su muerte serán servidos con ansia por los viñedos del paraíso. El paraíso de San Efrén estaba dividido en terrazas. El suelo le pertenecía a los justos, la parte alta a los vencedores y la cumbre a la majestad divina. En el Corán, cada uno de los jardines es más espléndido que el otro, y se distinguen 4 clases de elegidos: los profetas, los justos, los mártires y los piadosos. La imagen coránica de los jardines del paraíso, aunque influida por las descripciones judeocristianas, pudo tener también orígenes locales árabes. En el Oriente Árabe, las numerosas referencias coránicas estimularon la aparición ya desde el siglo I de la Égira, el 7 de nuestra era, de numerosos ádices, recopilaciones de los hechos y dichos del profeta, dedicados a describir el paraíso y su vida en él, de los que se realizaron diferentes compilaciones en los siglos sucesivos. Entre ellos, el andalusí Abd al-Malik, bajo el título del libro de descripción del paraíso, o la reunida por el cordobés Ibn Guadá en el año 900, muy significativo, resulta también el ciclo atribuido a Ibn Abbas, pariente de Mahoma, que fue titulado Corte de Santidad,
en cuyos pasajes se describe la vida en el más allá como una fiesta cortesana acompañada de música y bailes. Precisamente un ádice muy divulgado de este autor organizaba jerárquicamente el paraíso en 7 u 8 mansiones o moradas celestiales en las que se dirigía a las diferentes categorías de elegidos según sus méritos en antítesis simétrica con los 7 pisos infernales. Correspondería con la primera diapositiva de la izquierda. Algunos ádices prometían extraordinarias satisfacciones espirituales a los creyentes, como la contemplación de la faz divina, aunque ello contradiga la tradición según la cual los hombres son incapaces de soportar incluso el simple reflejo de su luz. La llana es el paraíso islámico. La palabra árabe llana significa simplemente jardín, y según la escatología islámica, las almas residirán allí desde la resurrección que ocurrirá tras el día del juicio. Los musulmanes creen que el tratamiento que cada uno recibirá estará de acuerdo a sus hechos en la vida terrenal, por lo que la llana equivale al concepto cristiano de paraíso. Según la creencia musulmana, todo lo que uno puede desear se encontrará allí. Las viviendas serán agradables con amplios jardines, valles sombreados o fuentes perfumadas con alcanfor o jengibre. Habrá ríos de agua, leche, miel y vinos, frutas deliciosas de todas las estaciones sin espinas y pabellones llenos de huríes. Un día en el paraíso se considera igual a 1000 días en la tierra. Los palacios serán de oro, plata y perlas, entre otros materiales, y también habrá caballos y camellos de blancura deslumbrante junto con otras criaturas. Se describen grandes árboles y montañas hechas con almizcle, entre las que los ríos fluyen por valles de perlas y rubíes. La llana está descrita en el Corán, consta de 7 niveles y el más alto es el 7º, el Firdaus, donde morarán los profetas, los mártires y la gente más veraz y piadosa. El primer paraíso de espiritualidad islámica es el jardín de Adán, Jannat Adán o jardín del Edén, donde según la escatología musulmana fue creado Adán. En esta primera etapa de bienaventuranza hay un pleno disfrute del alma en relación con la naturaleza, pues de acuerdo con la tradición islámica, la parte oriental de este jardín está completamente repleta de árboles que ofrecen una frondosa sombra. El jardín del Edén islámico es el homónimo del paraíso terrenal o Edén bíblico. En hebreo Edén significa delicia, por ello se ha traducido el Gan Edén, que rememora el Génesis, como jardín de las delicias. Por este jardín fluyen 4 grandes ríos caudalosos. De estos ríos del jardín del Edén, Jannat Adán atribuye la tradición el nacimiento de los que con igual nombre fluyen por la tierra. El Nilo, mientras discurre por el jardín, es de miel y se sitúa en oriente. El Éufrates es de leche y fluyen por el oeste, mientras que el Tigris, Al-Dilia, es de agua y se sitúa en el norte. Y el último es de vino y discurre por el sur. En la tierra este río recibe el nombre de Amutaría y atraviesa Afganistán y la región de Turkmenistán. La miel, la leche, el agua y el vino de los que están formados son de naturaleza diferente a los conocidos en la tierra. Estos ríos paradisiacos, según la tradición islámica, son hermosos, transparentes, claros y de una amplitud maravillosa. En cada una de sus orillas se elevan las montañas del paraíso, todas ellas de zafiro, que están destinados a producir el bienestar de las almas de los bienaventurados. En el centro del 7º paraíso islámico, Jardín Jannat al-Naim, crece el árbol celestial Tubá, cuyas ramas recitan continuamente, según la mística sufí, las suras del Corán. En la izquierda vemos una representación del árbol en los mosaicos de la Gran en Damasco. El pie del árbol es de rubí, la tierra donde está plantado de almizcle y ámbar, las ramas de esmeralda,
Las hojas son de brocado, las flores de oro y sus frutos, más blancos que la nieve, son como perlas. La hierba en torno a él exhala un gratísimo perfume. Es este árbol de la vida espiritual que solo alcanzan a ver los elegidos que logran ascender al séptimo jardín en la antesala de la contemplación mística de Alá. Tubá es para quien me ha visto y me ha sido fiel, y lo es también para quien me es fiel sin haberme visto. En esto que le preguntó un hombre, ¿pero qué es Tubá, oh enviado de Dios? Y respondióle el profeta, un árbol que hay en el paraíso, llamado Tubá, a cuya sombra marcha el jinete durante 100 años sin lograr salir de ella. Sus guijarros son rubíes rojos, su tierra almizcle blanco, su limo ámbar gris, sus dunas alcanfor amarillo, su tronco un berilo verde, sus ramas brocado de seda fina y seda gruesa recamada en oro, sus flores prados dorados, sus hojas frescas y verdes, su barro mantos de oro, su resina jengibre, sus ramas azafrán, las cortezas arden sin leña, de su raíz fluyen los ríos, y a su sombra se halla la asamblea y el lugar de reunión de la gente del paraíso. Casi que en la descripción de este árbol están contenidos todo el carácter que posteriormente van a desplegar los jardines coránicos. Para los sufíes o místicos musulmanes, el jardín reviste un simbolismo de pureza y bienestar espiritual. Es el reflejo de la belleza divina. El maestro sufí es la puerta que uno debe de atravesar para acceder al jardín del amado. En sus manos el desierto florece como un jardín. Antes de que el mundo existiera, viña, racimo, uva, nuestra alma estaba embriagada de vino inmortal, dijo Ibn al-Farid. Para el místico turco Rumi, los árboles recitan, solo alcanzará la calma en ti aquel que perdió todo reposo por ti, solo entrará en tu rosaleda aquel corazón herido por tus espinas. El gran sufí murciano de los siglos XII-XIII, Ibn Arabi, menciona los jardines del paraíso y sus criaturas al referirse a los estados de purificación. Así, los hechos elevados representan los grados de perfección, los forros de brocado, la cara interior del alma, y las huríes, las almas celestiales. En la descripción de sus visiones teofánicas aparece a menudo la imagen del jardín y del vergel. Así pues, saqué un poco de aquella agua para llevarla conmigo, y cuando llegué a la tierra, vi en medio de aquel desértico paraje un verde vergel. Se me dijo, entra. Entré y vi sus radiantes flores, sus pájaros y sus frutos. Fueron los persas quienes más resaltaron la espiritualidad del jardín. La palabra paraíso procede de un antiguo vocablo persa, paridaesa. Pairi significa entorno, daesa, muros, lo que sugiere un espacio aislado y cerrado, precursor del hortus conclusus semítico y la idea del jardín patio acotado y acogedor tan querido por los árabes, en contraposición con la inmensidad y desamparo de su medio natural, el desierto. La palabra griega paradisoi pasó al latín como paradisus, en hebreo como pardes y en árabe firdos. La cronología histórica del imperio persa comienza con el gobierno de la dinastía Aqueménide durante el siglo XVIII a.C. El imperio se extendió desde Babilonia, tomando a continuación Libia en Asia Menor y Egipto. La extensión alcanzó el Danubio, tomando también parte de Grecia. La dinastía Aqueménide concluyó en el 330 a.C. con la muerte de Ciro. Seguidamente, al convertirse Asia Occidental en provincia griega bajo Alejandro Magno, sobreviene un periodo de colonización y dominio de la cultura griega, permaneciendo dormidas las tradiciones persas. Tras el reinado de las dinastías griegas eleucidas, entre el 312 y el 280 a.C., resurge la antigua cultura con los asánidas, entre el 226 y el 652 después de Cristo, tras lo cual tendrá lugar la conquista árabe.
Mostrando el interés por el jardín, Jenofonte dice que Ciro, el rey de Persia, no solo es maestro en el arte de la guerra, sino del cultivo en cualquier país en que el rey reside. Se preocupa de los jardines de placer, llenos de las mejores cosas que da la tierra, y él pasa la mayor parte del tiempo dedicado a esas labores. El Zend Avesta se habla del mito del mar primordial, Borukasa. De él emanan los ríos del paraíso. En medio del océano crece el padre de todos los árboles, el árbol Saena, donde habita el Simurg, la mítica ave persa equivalente a nuestro fénix. Las imágenes místicas del paraíso se tradujeron en Persia en verdaderos jardines murados, concebidos como lugares de deleite para los monarcas aqueménides y sasánidas. Tenían árboles frutales, flores aromáticas, estanques y canales. Había un pabellón de recreo, generalmente en el centro o en ocasiones en lo alto de un sistema de terrazas, lo que permitía una vista panorámica sobre los jardines que descendían. Se conoce el hecho de que los jardines aqueménides de Ecbatana inspiraron los jardines colgantes de Babilonia construidos por Nabucodonosor. Siguiendo esta tradición, el primer monarca sasánida construyó su paradisa en Firuzabat, con un lago circular en el centro. El jardín se hizo famoso por la variedad de sus rosas. Las paradisas se plantaban en las afueras de las grandes ciudades imperiales. La adaptación urbana de las mismas sería el jardín cuatripartito llamado Charbagh, que podría reducirse a un patio jardín de crucero. El modelo se plasma en la paradisa de Cosroes llamada Takibustán, donde el arco cobra su importancia. El ciprés, que representa la eternidad, aparece frecuentemente en el arte aqueménida y sasánida y pasará posteriormente a ser el árbol característico de los jardines islámicos. El Charbagh responde a la concepción del mundo dividido en 4 partes, correspondiendo con los 4 elementos. La materialización de la idea es el cuadrado dividido en 4 cuadrantes mediante 2 ejes transversales que señalan a los 4 puntos cardinales. Los ejes de simetría componen el ideograma de la cruz, la intersección de lo horizontal con lo vertical, lo terreno con lo espiritual, cuyo encuentro es el polo en torno al cual gira todo lo demás. En esto, por el traslado y la influencia de unas culturas con otras, ha habido un continuo trasvase de ida y venida entre cultura islámica, incluso cultura nuestra occidental, por lo que hay similitudes en varias épocas de la historia, porque también en la jardinería occidental se va a utilizar muchísimo el jardín cuatripartito, con casi la misma simbología. La historia de los jardines del Islam comienza en el momento en que Mahoma pregona y difunde la nueva religión. Al abrazar el monoteísmo se producen restricciones en la expresión artística, quedando prohibida la representación de figuras. Al prescindir de la iconografía figurativa, en los muros que rodean al jardín se desarrolla un arte ornamental. Existe en la estética islámica la tendencia a transformar la naturaleza viva en naturaleza muerta, permanente, estática y mineral, como sería la del paraíso prometido. Los atauriques, dibujos en relieve formados con yeso, representan simplificaciones de motivos vegetales. Las plantas son recortadas en formas geométricas, los troncos cubiertos de metal, las albercas se llenan de mercurio o tienen el fondo de estaño, el agua es controlada mediante canales, los animales en esculturas se convierten en surtidores. Así la naturaleza conquista suelos, techos y paredes. También aparece la caligrafía con frases relativas al Corán, versos o frases de homenaje al califa. La cerámica para la ornamentación con motivos geométricos añadió un contraste brillante y colorista.
Oleg Grabar, uno de los principales estudiosos de la Alhambra, dice refiriéndose al Islam: los jardines representan el paraíso, a veces específicamente santo, como en los cementerios o raudas, y otras un paraíso sensual de bienes físicos, cuyas posibles asociaciones místicas no eclipsan connotaciones orgiásticas, respondiendo a un concepto de sensualidad en una atmósfera de paz. El tema del jardín con estanques o fuentes romano, con una división en 4 partes del espacio cultivado y con un pabellón en el centro, que viene de Persia, se encontrará frecuentemente en la tradición musulmana. Con lo que hemos dicho hasta ahora, podemos establecer 3 tipologías principales para los jardines del paraíso islámico. Los jardines en terrazas con un pabellón en la cúspide, juegos de cascadas y caminos sombreados que se corresponden con la paradisa persa. El jardín cuatripartito Riad en España y Marruecos, que se desarrolla en un solo plano, con un pabellón en el centro del que salen 4 canales que van a representar los 4 ríos del paraíso, y se corresponde con el Charbagh persa, con variantes alargadas, con y sin estanque y con y sin pabellón. Y finalmente el Charbagh reducido, confinado a un pequeño patio jardín, al que algunos historiadores consideran que podrían haber estado influidos los claustros cristianos. Entre los años 750 y 1258, los califas de la dinastía abásida utilizaron estos jardines para sus palacios y mausoleos. Destacan entre ellos las ruinas de Bulkubara y el Yaqzout en Samarra. Los palacios de Samarra se asoman al río con amplios jardines entre ambos. Estamos viendo en las diapositivas 2 planos de cómo eran, porque en la realidad no existen. Lo que queda en la realidad es únicamente del jardín de Yaqzout en Samarra, que es con esta foto aérea que tenemos en la parte de abajo de la derecha. Douglas Fairchild sostiene la tesis de que los jardines del Palacio Omeyyad de Medina Zara, en España, fueron influidos por los palacios sasánidas de Samarra. Para él no existe duda de que el llamado Salón Rico, que vemos en la diapositiva de la derecha, fue concebido como un pabellón que, situado en la terraza más alta, tenía la función de mirador y permitía mirar los jardines y albercas inferiores, igual que en las paridesas persas o abásidas. En una de sus partes existía incluso un zoológico, pareciendo una evocación del paraíso. También para Oleg Grabar, la tradición de los patios en España y por extensión en el norte de África debe vincularse a la herencia romano-bizantina. Vamos a descubrir esta misma tendencia en el trasfondo de la leyenda salomónica relativa al jardín de los árboles de oro. Existe una referencia a este último en la denominada Alfombra del Paraíso, uno de los tesoros del palacio sasánida de Ctesifonte, que se ha perdido, pero que algunas de las actuales reproducen. El centro de la alfombra representa un jardín con arroyos y caminos que se entrecruzan formando los 4 cuadros y adornados de árboles y flores. El borde externo del original era de esmeraldas haciendo de césped. Los amarillos eran hilos de oro y las piedras cristalinas que representaban el agua corriente. Los troncos de árboles y flores eran de seda y las frutas de piedras preciosas. La legendaria fuente de los 12 toros del Templo de Salomón, mencionado antes, va a estar detrás de las variadas versiones que adornaron los patios de palacios islámicos medievales. Los 12 toros representarían los 12 signos del zodiaco y los 12 meses del año. La fuente en sí sería el depósito de las aguas celestes. En esta tradición estaría la fuente de Medina Zara que describe al-Makari. Puso sobre ella 12 figuras de oro rojo con incrustaciones de perla que se hicieron en los talleres de Córdoba. Fuentes y piletas semejantes se describen en los desaparecidos palacios de Almanzor, Al-Mamun en Toledo y de Al-Mutamid en Sevilla.
El punto culminante lo encontraremos posteriormente en la fuente del Patio de los Leones de la Alhambra, que veremos el próximo día. Las figuras de las diapositivas son figuras encontradas en Medina Zara que quizá reproduzcan o se asemejen a la que sostenía la fuente de Medina Zara. Medina Zara nos traslada directamente a los jardines de Al-Ándalus. Las diferentes dinastías que se van a establecer en el territorio de la península ibérica, el califato omeya entre el 929 y el 1031, los reinos de Taifas y los nazaríes a partir de 1362, van a dejar jardines específicos que constituyen el núcleo de los que han llegado y que han sido mejor conservados hasta nuestros días. Según algunos autores, uno de los jardines interiores más antiguos es el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba, que se comenzó a construir en el siglo XIX. Quizás reproduciendo aquel salón mítico también del Palacio de Salomón de las 100 columnas, representadas aquí por los troncos de los árboles. Los primeros ejemplos de jardinería andalusí los vamos a encontrar en Medina Zara. La solución adoptada en el llamado Patio de la Alberca es el modelo que seguirán posteriormente y se irán utilizando otros jardines en Al-Ándalus. Los 3 andenes longitudinales que representa son elementos compositivos cuya evolución posterior jugará con la incorporación o no de un andén transversal definiendo un crucero y la manera de disponer la presencia del agua. Se corresponde con la planta tipo que está dibujada en la parte superior. También en Medina Zara los salones inferiores, especialmente el denominado Salón Rico de Abdelrahman III y el pabellón central del jardín de la terraza alta, presentan el marco adecuado a través de su riqueza y grandiosidad para la legitimación del califato. En Zaragoza vamos a tener la aljafería en los reinos de Taifas en el siglo XI, que estaba entonces rodeado por pabellones abiertos con 2 estanques, pero que sufrió posteriormente muchísimas modificaciones. Va a ser importante también Castillejo de Monteagudo, que si veis el plano repite duplicada la misma imagen del jardín de la Alberca de Medina Zara mediante un eje de simetría. Castillejo de Monteagudo en Murcia, que constituye un claro antecedente del Patio de los Leones, que va a tener casi la misma disposición. Es del siglo XIII y tiene una circulación transversal anticipando el jardín de crucero. En la época almohade va a surgir el Patio del Yeso en los Alcázares de Sevilla, flanqueado por un pórtico con arcos polilobulados y una gran alberca central rodeada de arrayanes que comunica por un canalillo con una fuente interior. También va a aparecer el canalillo en el Alcázar sevillano, en el Patio de las Doncellas, posterior en época mudéjar, con un largo estanque central y cuadros de plantación rehundidos para poner así al alcance de la mano los frutos de los árboles plantados en el nivel inferior, que era regado además por desbordamiento de la propia alberca que inundaba los patios hundidos laterales para poder así mantener las flores. Los mejores jardines que han perdurado hasta la actualidad los vamos a encontrar en la Alhambra y en ellos nos extenderemos el jueves que viene. También destacar el Generalife, Llanat al-Arif, la huerta del arquitecto, la Almunia o finca de recreo de la Alhambra. Comenzó a edificarse en el siglo XIII. Destacan el Jardín de la Acequia y el denominado del Ciprés de la Sultana.
Desaparecida la dinastía nazarita, la tradición del jardín resurge ya fuera de España, en Oriente, y en 1590 el Shah Abbas el Grande construye el famoso jardín Bak-i-Fin, que es el más antiguo jardín que se conserva en Irán. El jardín fue plantado en terrazas, lo que permitía juegos de cascadas artificiales. Continuaba la tradición de las paradisas con casi 2000 años de diferencia después de las creadas por los aqueménides. En estos jardines vuelven a surgir también el trazado rectilíneo, modificaciones del trazado del Charbagh de 4 cuadros, al empezar a utilizar diferentes ejes que unían partes importantes de los palacios que se situaban en torno. Timur mandó construir 14 jardines en torno a Samarcanda. Uno de ellos ha sido identificado y excavado, Bak-Bedestri, el Jardín del Paraíso de 1377, que combinaba 12 jardines como los 12 signos del zodiaco y un pabellón central. En la transición entre los siglos XVI y XVII, la dinastía safávida alcanzó su apogeo con Abbas I, creador de la ciudad de Isfahán. Isfahán fue planeada como una ciudad-jardín con un gran eje que vemos en la diapositiva de la izquierda, formada con diferentes disposiciones de jardines tipo Charbagh, y así estructuraba el conjunto. Viajeros y embajadores ingleses sintetizaron las impresiones sobre los jardines comparándolos con los ingleses. La belleza que las sombras y el chisporroteo del agua es todo lo que requiere un persa. De aquí, los jardines paraíso van a pasar posteriormente a la India de la mano del Imperio Mogol. Entre 1526 y 1858 constituyó la dinastía musulmana más grande, rica y duradera de las que gobernaron la India. Los jardines mogoles van a estar ligados a nombres de los emperadores que los mandaron construir, ubicándose en 2 zonas geográficas muy diferentes, la zona de Agra, Delhi y el valle de Cachemira. Una de las primeras medidas que tomó Babur fue la de crear en Agra el jardín de Rambagh. Vemos que empieza ya a enriquecerse el simple esquema del jardín Charbagh, pero sigue presente en cada una de las partes del jardín. Es allí donde van a surgir los jardines mausoleo, cuyo máximo exponente es el Taj Mahal. De nuevo, el esquema del Charbagh con adiciones, enfrentado al mausoleo del amante del sultán. Cachemira va a enriquecer los jardines por su situación montañosa, que va a permitir una multiplicidad de niveles, desde los niveles más cercanos al lago, situados en la parte baja, a los más próximos a la montaña, que va a permitir la creación de cascadas y de juegos de agua. Los jardines que estamos viendo son Nizat Bagh, en la región de Cachemira. Y por último, y para cerrar la conferencia de hoy, otro jardín conocido como el Fuente Ámber de Rajasthan, que repite otra vez el modelo. Vemos en la terraza superior cómo es un Charbagh y cómo posteriormente se levantan nuevos cuadros de plantación dispuestos en las diferentes terrazas. A mí este en particular me recuerda muchísimo al jardín de Isolabela que se hizo posteriormente en Italia. Y con esto terminamos la conferencia de hoy. La intención era dar una visión general y un repaso a cómo es el jardín islámico para la conferencia del próximo día, que ya vamos a entrar más de lleno en temas de los que venimos hablando siempre, de esoterismo en el jardín, de simbología, etcétera, pues tener ya un poco de conocimiento de cómo habían sido los jardines y qué aportaban.
entonces lo dejamos hasta el jueves que viene.